Bueno, entonces, de nuevo, buenas noches, bienvenidos a todos a esta sesión sincrónica. Sea lo primero, pues, presentarme, ¿cierto? Yo seré quien de aquí en adelante les acompañaré a ustedes en este proceso eh, de nuestra competencia transversal de los derechos fundamentales del trabajo. Eh, Mi nombre es Ana María Giraldo Martínez, soy abogada. eh, Cuento con alguna experiencia en la docencia que pongo a disposición de ustedes para facilitar, digamos, el compartir un conocimiento. Tenemos unas guías, tenemos unos materiales que están dispuestos para ustedes, pero yo estoy para acompañarles en toda esta bonita experiencia que es el aprendizaje. Creo que en el aviso yo les había establecido a ustedes cuáles pueden ser nuestros canales de comunicación, el correo electrónico institucional. Les di una línea y pues aquí aprovecharía para preguntar a nuestra representante si lo usual es que se crea un grupo, ustedes me pueden agregar o cómo funcionaría esa manera de comunicarnos durante todo este tiempo que vamos a tener de nuestra formación. Instructora, pues yo ya tengo su correo, yo ya lo apunté y su número de celular también. Entonces yo los compartiría ahorita en el grupo general que nosotros tenemos y cualquier duda o si su merced gusta, yo la puedo agregar al grupo general, donde estamos todos los de las diferentes fichas. Bueno, yo digamos que lo que sea mejor para ustedes, lo que sea más fácil, el mecanismo de comunicación que sea más adecuado para ustedes, no tengo ningún problema en estar en el grupo. Ya digamos que la dinámica nos irá mostrando, ¿cierto? Lo que nosotros debemos empezar a hacer. Entonces, sí, me puede agregar y yo estaría ahí muy pendiente de lo que se vaya presentando. Voy entonces a compartirles la pantalla. Creo que vamos a empezar digamos, nuestro cronograma, ¿cierto? Revisemos un poco cómo vamos a estar en el tema de las evidencias, de lo que debemos presentar para poder alcanzar todos los logros en este proceso de formación para ustedes. Entonces, voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman si están viendo, si la están viendo. Ahí están viendo el cronograma. Sí, señora, ya. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, entonces revisando nuestra competencia, ejercer derechos fundamentales de trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Este cronograma está establecido para, inicia el 3 de julio con una fecha, digamos que finalización del 18 de agosto en cada una de las evidencias, ¿cierto? Nuestras primeras actividades, que serán comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales, reconocer el trabajo como un factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Y nuestra primera evidencia de conocimiento será un taller. Nuestra evidencia de desempeño será adelantar un foro sobre las características del trabajo en el contexto local. Seguidamente revisaremos entonces el poder reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo, valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo y nuestras evidencias. Entonces acá tendremos evidencia de producto, un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Tendremos también foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, un gráfico sobre negociación colectiva, evidencia de conocimiento, infografía sobre la huelga y aquí están entonces unas fechas establecidas. Digamos que ustedes traen ya una dinámica de trabajo. eh, este trabajo virtual obedece o mejor se sujeta a algo muy importante que es el tema de la disciplina, la constancia y de la organización que ustedes tengan para poder entregar todas sus evidencias. Yo estaré muy pendiente de todo lo que puedan necesitar.
de aclarar todas las dudas que se puedan presentar a lo largo de este proceso de aprendizaje para que finalicemos todos de manera satisfactoria con cada una de las evidencias a entregar. Tendremos también entonces, seguidamente, perdón que aquí se me baja muchísimo. Bueno, seguiremos entonces con establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano, practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Podríamos entonces estar revisando el mapa mental de violación de derechos del trabajo como una evidencia de conocimiento. Podremos hacer un foro de estudio de caso, un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Disculpa, instructora, su merced está pasando las hojas. Solamente veo evidencia del taller. Sí, ¿no les está pasando a ustedes? ¿De todo lo que les he leído no ha pasado? No, señora. Revisemos entonces. Revisemos a ver acá la forma en cómo estamos compartiendo. Aquí que verían en este momento, guía de aprendizaje. Evidencia taller, dice. Ah, bueno, es guía de aprendizaje. Y si paso acá, ¿están viendo el cronograma de la fase? No, profesor, No, señora. sigue experiencia taller. Ah, se me quedó acá entonces. Voy a dejar de compartir. Volvamos acá a compartir. Si intentamos por acá. ¿Ya están viendo el cronograma de fase? Ahora sí, Ahora sí, profe. señora. Ay, bueno, discúlpenme, jóvenes. A veces uno da lo que no corresponde. Le da clic a donde no corresponde. Bueno, entonces yo creo que se me perdieron en todo lo que les estaba leyendo, porque ustedes estaban en una pantallita. Voy a devolverme hasta acá. A ver qué personas tratando de entrar a la reunión. ¿Listo? Ahora sí, cronograma de nuevo. Sí, profe. Bueno, entonces repaso. En la actividad reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología de los derechos fundamentales del trabajo, nuestra evidencia de conocimiento será un taller y pues se tiene una fecha establecida entre el 3 y el 10 de julio, pero obviamente lo vamos a ampliar hasta finalizar nuestro ciclo, ¿cierto? Hasta la fecha de finalización de nuestra fase, que sería el 18 de agosto, porque digamos que a hoy ya, 4 de julio, debemos empezar a revisar todo lo que tenemos pendiente, pero esta primera sesión es absolutamente necesaria para ustedes y para mí, para conocernos en dónde nos vamos a mover en este escenario de la competencia transversal. Hay otra evidencia de desempeño que será el foro sobre características del trabajo en el contexto local.
tendremos en la siguiente, digamos en el siguiente aspecto de valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Tendremos evidencia de producto de informes sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, una evidencia de desempeño, un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, una evidencia de conocimiento que será un gráfico sobre la negociación colectiva y una evidencia de conocimiento que será la infografía sobre la huelga. Sigo avanzando y espero que ustedes también avancen conmigo en la pantalla, me puedan seguir, sino que aquí es bien complicado. Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Evidencia de conocimiento será el mapa mental, violación de derechos del trabajo, una evidencia de desempeño, foro, estudio de caso y una evidencia de conocimiento, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Nos habla también de una evidencia de producto que es un texto argumentativo. Ya revisaremos cuáles serían los parámetros para que podamos presentarlo. En la acción de participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza, tendremos un foro sobre el Estado Social de Derecho. Haremos una presentación, escogeremos entre todos pues un tema que nos permita finalizar de manera adecuada nuestra competencia transversal. Digamos que entonces tendríamos una fecha de inicio de toda esta fase del 3 de julio hasta el 18 de agosto. Quiero enfocarme con ustedes en la guía de aprendizaje. ¿Ahora ya la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos por revisar todos aquellos aspectos que nos trae la guía de aprendizaje respecto a nuestra competencia. Devolvámonos un poquito. Ese ya es otra competencia. Bueno, entonces, ¿cómo se van a componer, o mejor, cuáles son las actividades de la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales? Para esta competencia es importante conocer que entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llegan a acuerdos para incorporar esta clase de programas de formación que imparte el SENA. El desarrollo de las capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, la política pública del trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente como expresión tangible de las aspiraciones humanísticas que trascienda la mera información hacia niveles de pensamiento y acción complejas, autónomas y propositivas como parte constitutiva del desarrollo integral del trabajador. Queridos aprendices, nosotros hemos escuchado seguramente en el día a día las noticias, todo lo que pasa alrededor de la reforma laboral, de todos los movimientos que hay entre sindicatos, el apoyo del gobierno que hace a esta clase de reformas, la motivación que hace el gobierno para que se lleven a cabo las reformas y un contrapeso bastante álgido que hace a veces la sociedad, ¿cierto? O una sociedad opositora del gobierno, sin que este sea un espacio para que hablemos de política. No es nuestra competencia hablar de política como tal, pero nuestra competencia es tener en cuenta el contexto de los trabajadores en el país, sus derechos fundamentales y que lo que está sucediendo hoy en nuestra realidad nacional es que, digamos que el gobierno tiene una bandera para sacar adelante toda esta clase de situaciones y de reformas a favor de los trabajadores. Digamos que entonces es muy actual ese tema para todo lo que nosotros podemos desarrollar y todo lo que podemos aprovechar en esta competencia transversal. Un paréntesis importante y necesario de hacer para que no nos quedemos solamente en la actividad, sino que nos esforcemos un poquitico también por enterarnos desde diversas fuentes, no solo los medios de comunicación, que a veces parcializan un poco la información, sino redes sociales, bueno, fuentes que sean un poco confiables. Entonces, digamos que es mi interés hoy animarles a que también nos movamos mucho por allí y yo estaré para acompañar todo ese proceso.
Hay una actividad de aprendizaje que es comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales, lo acabamos de ver en el cronograma, ¿sí? Y entonces acá nos están diciendo que esta intencionalidad específica se basa en el marco de los derechos fundamentales en el trabajo para que la persona ejerza la ciudadanía laboral, valorando sus principios fundamentales y apropiando las herramientas que le permiten protegerla y defenderla. Seguramente, queridos aprendices, ustedes vienen de unas competencias mucho más dinámicas, mucho más prácticas, y cuando llegamos al tema del derecho nos ponemos en una, digamos, dinámica mucho más suave, más slow, más pasiva, en cuanto a que nos lleva mucho a la lectura, ¿cierto? No es tanto de desarrollar ejercicios, sino que nos lleva muchísimo a leer. Es la forma en cómo nos tenemos que empezar a nutrir en esta clase de procesos relacionados con el derecho. No obstante, el taller, tal y como lo vamos a ver en este momento, nos motiva a que hagamos algunas actividades como, no de campo, pero sí de conocer nuestros entornos. Entonces, nos pregunta, por ejemplo, el taller, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? ¿Cómo es el trabajo en su región o municipio? Y esto está directamente relacionado con una dimensión del trabajo que es la antropológica. Esa dimensión hace relación al hecho de que las culturas, así estemos en Colombia, todas son distintas, ¿cierto? No es lo mismo trabajar seguramente en la costa, en el llano, en el eje cafetero, pues el solo clima, digamos que los pisos térmicos, las condiciones climáticas para desarrollar esas actividades económicas son las que nos marcan una pauta. Entonces, vamos a revisar esto, cuáles son esas actividades económicas más importantes, cómo es el trabajo. Revisaremos entonces información sobre fundamentos de economía y elaborar una línea de tiempo en la cual se ubiquen periodos históricos de la producción y principales características del trabajo por cada periodo. Aquí les traigo un ejemplo práctico y es que, digamos que de manera tradicional, lo que se conocía en el antiguo Caldas o Antioquia, el eje cafetero, era eso, un eje cafetero que ahora se está trasladando a la zona de Huila, de Cauca, porque allá sí se está, digamos, sembrando café con mucha mayor intensidad que se estaba viendo en estas otras regiones que pasaron al tema turístico, ¿cierto? Entonces, hay una línea de tiempo que ya ubica los periodos históricos de la producción de una manera diferente en nuestra actualidad económica en la región. Bueno, en este encuentro online, para motivar este taller, entonces hablaremos de las dimensiones del trabajo como la antropológica, la sociológica, la económica y la jurídica. Se les anima para realizar una lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra anexo en el componente. Y bueno, los mapas conceptuales son una herramienta de mucho valor para adelantar toda esta clase de trabajos. Tengamos conceptos como el trabajo, la precarización, la tercerización, la deslaborización y su relación con la dignidad humana. Vamos acá un momento a la reunión, muchachos, porque hay más personas ingresando. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. ¿Sí? Yo Bueno, tengo una consulta. Sí, Liné. Instructora, yo tengo 2 evidencias para el 10 de este mes. Esta que dice informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Esa también es con su merced, ¿cierto? Sí, sí, señora. Todo lo que está, Bueno, digamos que el abreviado de nuestra competencia son derechos fundamentales del trabajo, pero todo bueno. lo que tenga que ver con todo lo que se relacione con ese concepto es conmigo, así es. O sea que con su merced como que culminamos, porque no veo ninguna otra, así que Sí, sí, pareciera que esta competencia sí, ¿cierto? transversal es la competencia que culmina y digamos que uno de los aspectos importantes es que podamos cumplir el cronograma, ¿cierto? Si por alguna extraña razón nos tenemos que mover, ya revisaremos los casos muy específicos, ¿cierto? Yo sé que ustedes ya van muy avanzados, este es
este es un proyecto en el que ustedes ya están muy avanzados, entonces estoy segura que no vamos a tener dificultades, pero de eso se trata, Linney, que yo pueda estar para ustedes, para facilitar los tiempos, para entender las situaciones. Hablemos siempre desde la excepcionalidad, ¿cierto? Que eso no se nos vuelva una regla general y pues no creo que se nos vuelva. Ustedes ya están saliendo con lujo de detalles de estos procesos. Sí, señora, gracias. Bueno, muy bien. Sigamos entonces, aclaremos todo esto, digamos que en este encuentro, para que ya luego vamos revisando qué es lo mejor para todos. Quiero hacer una pregunta también, jóvenes, si este horario, si este día para ustedes está bien, me quieren sugerir otro día, quizás el viernes es muy complejo para todos, o puede ser precisamente el último día de la semana en el que como que todo se acomoda y nos podemos conectar. Cuéntenme un poquito de esas dinámicas, Linney, ustedes que conocen toda esta dinámica a lo largo de la tecnología. Sí, señora, pues la mayoría de instructores con ellos nos hemos reunido a esta hora, está bien, de 6 a 7 o de 7 a 8, los martes o los miércoles, los viernes casi no recuerdo haberme conectado. Mar- ¿Prefieren otros días de la semana? Hoy como que viernes el cuerpo lo sabe y como que sí, no señora, como tan que chévere sí. esta clase. De pronto los martes o miércoles, yo creería que dicen los compañeros. Sí, buena idea. Martes o Sí. miércoles. Bueno, yo vi en el cronograma creo que es la profe Lucy que está terminando con ustedes, ¿cierto? Sí, señora. Creo que con ella están ustedes en esas fechas, en esos días, pero entonces voy a pactar como un compromiso con ustedes, revisar con mi tutor vocero y poder plantear. Realmente, pues les cuento a todos ustedes, soy nueva en el proceso de la tutoría virtual. No soy nueva en el proceso de la docencia, pero sí de la tutoría virtual. Y respecto a la forma en que me han estado organizando las clases y los grupos y demás, recuerden ustedes que nosotros tenemos como instructores unos compromisos y es, digamos, lanzar el aviso de nuestro encuentro sincrónico 2 días antes. No lo pude lanzar como para decir nos hubiéramos encontrado anoche. Y eso pues sí era muy importante que ustedes lo conocieran con la rigurosidad del tiempo, ¿cierto? Con la previa anticipación. Entonces, por eso lo lanzamos para esta semana. Pero será mi compromiso hablar entonces con el tutor Cristian, revisar el cronograma de cómo me puedo ajustar para martes o miércoles. Para mí está muy bien y la idea es que siempre nos podamos conectar porque esta parte del derecho no es complicada, el derecho simplemente es trabajarlo desde la lógica, pero pues la idea es que tengamos nuestros espacios de preguntas, de retroalimentación y de claridad. Aquí más que alcanzar una competencia es poder tener un conocimiento, ¿cierto? Es lo más importante para ustedes y para todos cuando estamos en esta clase de procesos. Sí, señora. Un compañero, Iván Mauricio, pregunta que si ahí se firma asistencia con su merced. Mire, no lancé mi asistencia hoy. Tendría yo que tomarla con base en lo que tenemos acá, lo que les estoy mostrando en este momento, de quienes estamos acá, pero entonces lo voy a tener en cuenta para los próximos encuentros. Digamos que en todo lo que me he preparado, he estudiado, me han acompañado mis compañeros instructores en este proceso, no había tenido en cuenta, no había concebido la posibilidad de firmar una asistencia porque incluso se me llegó a explicar que puedo tener encuentros sincrónicos sin estudiantes, ¿cierto? Porque por alguna razón no se pueden conectar y pues es mi responsabilidad adelantarlo. Entonces, también lo voy a tener en cuenta frente al tema de las listas de asistencia para nuestros encuentros. Por ahora, digamos que para esta, lo tendré con base en los participantes que queden registrados hoy. Profe, una pregunta, ¿las actividades son individuales o seguimos trabajando como veníamos, por grupos? Cuénteme un poquito, Rocío, cómo están trabajando, Bueno, cómo tienen las dinámicas. venimos trabajando por grupos. Ya usted como instructor debe eh, como enlazar esos 3 aprendices del grupo. Ya estamos conformados desde un inicio. Y cuando se le envíe la actividad, sea yo o sea Linney, que es del grupo mío,
automáticamente en plataforma ya se refleja que la actividad fue enviada y si usted la califica al INEI, automáticamente nosotros también vemos ese resultado de la aprobación de ese resultado de aprendizaje. Ya, entonces, no Perfecto, sé, perfecto. usted dirá. Bueno, yo, Instructora, qué sí, pena. Nosotros habíamos empezado 5 por cada grupo, 5 aprendices. sí. Ahora por lo menos nosotros del grupo somos 3, 2 de la ficha terminada en 89 y un compañero de la ficha terminada en 93. Ujú. Entonces, nosotros de la ficha 89 subíamos una sola, la evidencia, y el compañero de la ficha 93, él subía la evidencia de la ficha de él, ¿sí? Lo que a él le Perfecto. tocaba. Lo que la misma evidencia, pues él la subía. Entonces, esto así la estábamos manejando con el resto de instructores. Entonces, pues ya su merced nos dirá si es individual o la podemos manejar en grupo. No, 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 Lina, y no hay problema, como usted misma lo decía ahorita, están terminando este proceso que ha sido exitoso para ustedes. Yo no tengo ningún inconveniente en que trabajen en el grupo. Este trabajo de la virtualidad tiene algo que es muy importante y es el principio de la confianza, ¿cierto? Confío en el trabajo que ustedes hacen, ustedes confían en el trabajo que yo hago y en los encuentros que vamos a tener. No veo la razón para que haya que hacer cambios. Sí me gustaría que de pronto entonces el INEI como representante me pueda, en la medida que le sea posible, facilitar a mi correo electrónico cómo están conformados los grupos para adelantar el procedimiento que dice Rocío, que es poderlos enlazar, ¿cierto? De tal suerte que cuando me llegue entonces, llegue la evidencia y yo la pueda calificar, entonces ustedes queden enlazados sin ninguna dificultad. No tengo problema para que trabajemos en los grupos. En la medida que a ustedes les funcione y en la medida que las competencias se vengan alcanzando, por mí está muy bien. Ese datico sí se lo podría dar el instructor Cristian, instructora. Ah, bueno, bueno, señora, entonces yo Sí, me señora. contacto con el instructor Cristian, claro que sí. Bueno, voy a volver entonces a que culminemos nuestra guía de aprendizaje para que sigamos revisando todos estos aspectos en los que nos vamos a mover. Seguimos con el producto específico de informe con el desarrollo del taller que tenga esta estructura, bueno, el título, introducción, solución de preguntas, mapa conceptual, línea de tiempo, conclusiones, biografía y lo haremos en formato Word o PDF, mínimo de 3 páginas. Y pues entonces, en esa medida que yo vea la capacidad de producción de ustedes, que se inspiran, que les gusta escribir mucho, a veces no gusta escribir tanto, entonces ahí yo los voy motivando. Si las herramientas y los mecanismos que tenemos acá pueden ser cortos, pues entonces buscamos otras herramientas. Si con lo que se está leyendo o lo que se tiene como soporte no es suficiente, no duden en decirme o animarme también a que Ana María regálenos más información. Nos está gustando mucho el tema, queremos enriquecer nuestros informes, nuestros foros, todos nuestros trabajos en grupo y demás, entonces lo podemos hacer, ¿sí? Yo estaré para ustedes allí. Recuerden entonces en lo que vamos a trabajar, las preguntas importantes de las actividades económicas de nuestro municipio o región. Dice luego en el grupo a través de un video representar mediante un sociodrama del caso, cerrando la presentación con una reflexión y posibles alternativas de solución cuando estemos trabajando estos aspectos de precarización, tercerización y deslaboralización. Cargaremos el video. Bueno, yo creo que ustedes frente al tema de cómo manejan las evidencias ya son muy fuertes, ¿cierto? He podido notar haciendo otros análisis que son muy fuertes en la manera en cómo entregan sus evidencias y demás. Entonces, así lo continuaremos haciendo. Revisaremos algunos aspectos que nos van a centrar en nuestra competencia. Nuestra competencia habla de los derechos fundamentales en el trabajo, porque entonces ese derecho al trabajo se convierte en un derecho humano fundamental. ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor?
¿Qué principios promueve la OIT como una organización internacional del trabajo en el mundo del trabajo? ¿Qué papel desempeñan nuestras organizaciones sindicales o nuestras organizaciones gremiales del país en esta clase de organizaciones internacionales? Conocer eso pues nos permite movernos en el contexto de la competencia. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles pueden ser los más vulnerados? Vuelvo a lo que les decía hace un rato, el tema de la reforma laboral y todos estos movimientos que se dan, es porque seguramente hace mucho rato la clase trabajadora viene levantando la mano y la clase trabajadora somos todos nosotros en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es necesario que esta competencia transversal, como lo decía al inicio de la introducción de nuestra guía, se convirtió en un aspecto fundamental entre el gobierno y las organizaciones sindicales para que entre a todos los procesos de formación de los aprendices SENA? Eso es fundamental. ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? Digamos que hay unas prácticas laborales que se buscan erradicar, han escuchado por ahí un poco de la minería ilegal, ¿cierto? Entonces pareciera que allá hay unas prácticas que como que no están funcionando muy bien, pero entonces podríamos decir, este es un tema cultural, esa es la forma en cómo siempre se desarrolla esa clase de trabajo, pero es nuestra responsabilidad abordarla como derecho fundamental y cómo resaltarlo. ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Dentro del el material que ustedes tienen, hay un tema que es la ciudadanía laboral, que es el trabajo, la sociedad y la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, allí está el tema del trabajo decente. ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y para los jóvenes? ¿Es importante la organización sindical para la democracia? Muchos podrían decir, estoy de acuerdo con los sindicatos, otros podrían decir, no estoy de acuerdo con los sindicatos, pero conozcamos qué es una organización sindical, por qué puede servir. Bueno, son aspectos que, vuelvo a insistir, el contexto seguramente en el que nos hemos movido, hemos escuchado de esto, pero vamos a profundizar y vamos a conocer un poco más desde el marco referencial y conceptual a qué hace referencia toda esta clase de temas que hoy estamos tratando de abordar. Dice que basados en los videos compartidos con los compañeros y las preguntas, elaboramos el texto argumentativo en el grupo, el cual deberá responder a la pregunta cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuyó o no a la dignidad humana. Ya revisaremos si es un tema del turismo, si es un tema de la agricultura, si es un tema, bueno, ya revisaremos cuál es el tema económico que más peso tiene en nuestra región. Tendremos estos lineamientos, la participación en el foro, el video de sociodrama, solución de preguntas y texto argumentativo, y el foro sobre características del trabajo en el contexto local. Revisemos esta actividad, la 3.3.2, que es reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales y justas. Voy a hacer un paréntesis acá, jóvenes. Podemos tener algunas evidencias que las podemos pactar entre nosotros en la medida que la evidencia contemple todos los aspectos que nosotros necesitamos validar en esta competencia transversal, podemos darle el peso de la calificación, ¿cierto? Entonces, si el video reúne muchos aspectos, podemos ir superando algunas actividades para facilitar, que no vaya a ser una carga extraordinaria para ustedes, ya están finalizando, pero que sí al finalizar nuestra competencia podamos decir, los aprendices realmente pudieron tener en cuenta todos los aspectos relacionados con los derechos fundamentales al trabajo, hay una apropiación de los conceptos, hay una interiorización no solo de los conceptos, sino de las dinámicas alrededor del derecho fundamental del trabajo, que es lo más importante, sobre todo porque nos estamos preparando precisamente para el mundo laboral, ¿cierto? Entonces tenemos que salir con una ciudadanía laboral, tenemos que saber
cómo nuestra dignidad humana en el marco de la sociedad y el trabajo, pues no va a venir siendo pisoteada y demás. Entonces, digamos que son aspectos que vamos a ir fortaleciendo en la medida que nos vayamos encontrando en estas sesiones en línea. ¿Preguntas hasta acá? No, señora. Bueno, avancemos en este que sería el siguiente tema, que es trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Aquí hay una referencia de la Organización Internacional del Trabajo y vamos entonces a hacer algunas consultas que nos lleven a contestar estas preguntas: ¿qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definir el trabajo digno? ¿Cierto? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Entonces, esto ya nos pone en el contexto que el trabajo digno y el trabajo decente tienen ya una diferenciación. ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Entonces, aquí vamos a argumentar o explicar nuestra respuesta. Haremos un trabajo de informarnos con amigos, familiares y demás, un texto que nos permita conocer algunas personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Pero entonces primero tenemos que definirlo para que no se nos quede en un aspecto subjetivo. Realizar la lectura del párrafo: el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Para lo cual para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Y cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Realizaremos lectura del componente formativo Derechos Fundamentales del Trabajo para resolver las preguntas pues, que se van a ver a continuación. Yo sé, jóvenes, que ustedes tienen una responsabilidad muy grande frente a la valoración, revisión y de todo este material. Nuestro próximo encuentro sincrónico apuntará a que hagamos ya un repaso desde el marco conceptual. Definamos algunos conceptos, pero desde un aspecto no solo jurídico, sino muy práctico, ¿cierto? Cómo en el día a día yo puedo entonces entender temas frente a la materialización de los derechos fundamentales, frente al trabajo decente, frente al trabajo digno, al conocer cuáles son esas organizaciones gremiales, sindicales y demás que hacen parte de todo este desarrollo. Hoy consideraba que nuestro primer encuentro pues debía estar relacionado con la revisión del cronograma, la revisión de algunas situaciones contempladas en estas guías de aprendizaje, pero para que no se nos quede solamente en la lectura, que ya vienen muchas más preguntas y vienen muchas más actividades, entonces podemos ir promoviendo como un cierre de nuestro encuentro el día de hoy. Voy a dejar hasta aquí con el compartirles a ustedes la pantalla para que entonces podamos no solo conocernos, sino tomar nota de los aspectos importantes que ustedes ya me dijeron. Voy a hacer un resumen de aquellos aspectos importantes como para que queden como mis compromisos para nuestro próximo encuentro sincrónico. Entonces sería como sugerencia revisar martes o miércoles nuestro encuentro sincrónico. Voy a revisarlo con mi tutor vocero y se lo haré saber a ustedes de manera oportuna a través del anuncio. Revisaré el tema de las listas de asistencia para los próximos encuentros. El trabajar en grupo es algo aprobado, es algo que no me incomoda, y por el contrario, si eso a ustedes les hace sentir bien, les fortalece en el proceso, yo estoy de acuerdo, y ahí también lo hablaré con mi tutor vocero para conocer cómo están contemplados ya los grupos, ¿sí? Al INEI como representante de grupo, pues decirle que estoy para servirle, pero también espero poder apoyarme muchísimo en usted en todo este proceso porque esperamos sacarlo adelante de la mejor manera. Y como tal me lo decía, las fichas
de la 89 a la 93 precisamente, son las fichas en las que nos vamos a estar moviendo en esta competencia transversal. Entonces, una vez terminado nuestro encuentro, haré la publicación de la grabación de esta sesión y demás. Y bueno, estaremos entonces viéndonos muy pronto o escuchándonos muy pronto. ¿Algún otro aporte frente a este momento, frente a este encuentro sincrónico? No, señora, agradecerle por No, toda señora, la gracias. disposición. Hasta No, luego, que bueno, esté muy bien. a ustedes, entonces una feliz noche, un feliz fin de semana y espero no volverlos a tener por acá un viernes. Por acá me dicen miércoles genial, entonces seguramente así lo estaremos promoviendo. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego. Ana María, Dios te bendiga. Igualmente, un abrazo. Instructora, ya la agregué al grupo general, ¿vale? Y ya también Gracias. coloqué el número y todo. Gracias, Liné, muy amable, Bueno, un sí, señor. abrazo. Hasta Bueno, luego, sí, señora. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, instructora, que Dios la bendiga. Igualmente.